Un hombre que dedicaba su vida a remendar corazones rotos en una sala de operaciones, se encontró completamente incapaz de sanar el suyo y el de su pequeña hija. En un acto de desesperación, contrató a una completa extraña para que cuidara de la niña, pensando que el dinero podría comprarle un poco de paz. Sin embargo, lo que realmente introdujo en su silenciosa mansión fue un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar, un caos que amenazaba con derrumbar los muros que con tanto esmero había levantado alrededor de su alma. Se dio cuenta demasiado tarde de que esa mujer no solo le estaba devolviendo la risa a su hija, sino que también estaba resucitando una parte de él que creía muerta, y el pánico de perderla se convirtió en una obsesión que lo consumiría por completo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La mansión de la Vega era una bestia de mármol y silencio, un gigante dormido en el barrio más exclusivo de la ciudad. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban sin ver los jardines perfectamente cuidados pero carentes de vida. Dentro, cada eco era un recordatorio de la ausencia, cada mota de polvo que bailaba en el haz de luz de la tarde parecía un fantasma del pasado. Aquí vivía Ricardo de la Vega, un hombre cuyas manos eran capaces de realizar milagros en el pecho abierto de un paciente, pero que eran torpes y frías al intentar tocar el mundo que lo rodeaba. Su vida era una sinfonía de pitidos de máquinas, de órdenes precisas en el quirófano y de un silencio aplastante al llegar a casa. Desde la muerte de su esposa, Amelia, 2 años atrás, Ricardo se había refugiado en la asepsia emocional de su profesión, convirtiendo su hogar en una extensión del hospital, un lugar ordenado, estéril y despojado de cualquier sentimiento que no pudiera ser medido o controlado. Y en medio de ese vacío, su hija de 7 años, Luna, se marchitaba. Luna era una pequeña tormenta de furia y tristeza contenidas, una experta en el arte de expulsar niñeras. La última había huido despavorida después de que la niña liberara la colección de mariposas disecadas de su abuela por la ventana del segundo piso, un acto de rebelión silenciosa que Ricardo castigó con una severidad que no sentía, pero que creía necesaria. Él no entendía de lágrimas ni de rabietas, entendía de disciplina, de horarios, de orden. Necesitaba a alguien, a cualquiera, que pusiera un dique a ese torrente de caos infantil para que él pudiera seguir con su huida hacia adelante, hacia el trabajo que le permitía no pensar, no sentir. Fue su secretaria, una mujer pragmática y eficiente llamada Inés, quien le entregó un currículum arrugado una tarde. Señor, esta es la última candidata, dijo con un suspiro de resignación. Su nombre es Sofía Morales. No tiene las mejores referencias en cuanto a familias de alta sociedad, pero quienes la han contratado en trabajos más modestos dicen que tiene paciencia. Ricardo apenas miró el papel. Cítela para mañana. Que sea puntual. No tengo tiempo para entrevistas largas. Al día siguiente, Sofía Morales llegó a la mansión de La Vega 5 minutos antes de la hora acordada. No llegó en un coche de lujo, sino en un autobús que la dejó en la esquina, y caminó por el sendero de piedra con una mezcla de asombro y determinación. Llevaba un vestido sencillo de flores amarillas que parecía un insulto a la lúgubre fachada de la casa y su cabello castaño, largo y ligeramente ondulado, se movía con una libertad que aquel lugar no conocía. Ricardo la recibió en su estudio, un santuario de caoba y cuero que olía a libros viejos y antiséptico. Él estaba de pie, imponente en su traje hecho a medida, su rostro tallado con la arrogancia de un hombre acostumbrado a tener el control. Señorita Morales, dijo sin ofrecerle la mano ni una silla. Su voz era como el bisturí que usaba, afilada, precisa, fría. Sofía, en lugar de intimidarse, le ofreció una sonrisa cálida que pareció descolocarlo por un instante. Doctor de la Vega. Gracias por recibirme. Él recorrió su figura con una mirada rápida, clínica. Vio el vestido barato, los zapatos gastados y una vitalidad en sus ojos que le resultó irritante. He leído su expediente. No es precisamente lo que buscaba. Ella asintió, sin perder la sonrisa. ¿Y qué es exactamente lo que busca, doctor? ¿Una domadora de leones o una carcelera? La audacia de la pregunta lo sorprendió. Las otras candidatas habían balbuceado, nerviosas ante su presencia. Esta mujer lo miraba directamente a los ojos, con una chispa de desafío. Busco a alguien que entienda que mi hija necesita disciplina. Que siga un horario estricto. Comidas, estudio, descanso. Sin desviaciones, sin sentimentalismos. Los niños no son relojes, doctor, replicó ella suavemente. Son
Plantas. Necesitan un horario de riego, sí, pero también necesitan sol, y a veces una canción para crecer derechos. Él soltó un bufido casi imperceptible. Ahórreme la poesía, señorita Morales. Este trabajo requiere una dedicación absoluta, sin distracciones. Luna puede ser difícil. Su mirada se deslizó de nuevo por el rostro de ella, deteniéndose un segundo más de lo profesionalmente necesario en sus labios. El gesto no pasó desapercibido para Sofía. Ella dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. El aire se cargó de repente con su perfume, una mezcla sutil de vainilla y cítricos que contrastaba con el olor estéril de la habitación. Doctor de la Vega, dijo en un tono más bajo, casi confidencial. Mi dedicación es absoluta para lo que realmente importa. Quizás la única distracción que hay en esta casa es la idea de que una niña tenga que vivir en un silencio tan abrumador. Yo no vine a imponer disciplina, vine a devolverle la risa a su hija. Ricardo se quedó sin palabras. Sintió una extraña corriente eléctrica, una punzada de algo que no lograba identificar. Era una mezcla de irritación y una curiosidad casi morbosa. Esa mujer era un problema andante, lo supo en ese instante. Pero también supo, con una certeza aterradora, que era el único que había entrado por esa puerta en años. Mientras ella hablaba, gesticulaba con las manos y el borde de su vestido se movió, revelando un atisbo de su rodilla. Ricardo apartó la vista bruscamente, como si se hubiera quemado. ¿Y cómo piensa lograr ese milagro?, preguntó, su voz sonando más ronca de lo que pretendía. Escuchándola, dijo ella con simpleza. Justo en ese momento, un jarrón de porcelana carísimo se estrelló contra la puerta cerrada del estudio, haciéndose añicos. La voz de la señora de la limpieza, una mujer mayor llamada Elvira, gritó desde el pasillo, «Niña Luna, por el amor de Dios». Eso era de la bisabuela del señor. Ricardo cerró los ojos y masajeó el puente de su nariz. El caos. Siempre el caos. La paga es generosa. Tendrá su propia habitación en el ala de servicio. Las reglas son claras, no hay visitas, no hay ruidos innecesarios después de las 9 de la noche y sus días libres son los domingos, siempre y cuando yo esté en casa, lo cual es poco probable. ¿Acepta? No estaba seguro de por qué se lo ofrecía. 12 niñeras habían fracasado. Esta no duraría ni una semana. Pero una parte de él quería verla intentarlo. Quería ver si esa calidez que irradiaba podía sobrevivir al frío de su hogar. Acepto, dijo Sofía sin dudarlo. Pero tengo una condición. Él arqueó una ceja. Una condición. Cenaremos todos juntos en la mesa. Usted, yo y Luna. Todas las noches que esté en casa antes de las 8. Ricardo estuvo a punto de reírse. Señorita Morales, soy cirujano cardiovascular. Mis horarios no son predecibles. Entonces haré que Elvira le guarde un plato. Pero cenaremos juntos. Luna necesita ver a su padre. Y usted necesita recordar que tiene una hija. La insolencia lo dejó paralizado. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a hablarle de su vida personal. Estaba a punto de echarla, de decirle que recogiera su optimismo barato y se largara, pero entonces miró por la ventana y vio el jardín muerto, el columpio oxidado y quieto, y pensó en el silencio que volvería a reinar en cuanto ella se fuera. Está bien, concedió entre dientes. Pero no espere conversaciones agradables. No se preocupe, doctor, dijo ella con una sonrisa pícara que le erizó la piel. Yo hablaré por los tres si es necesario. Ese fue el comienzo. Sofía se instaló en una habitación pequeña y austera que transformó en un par de días en un rincón acogedor con un par de cojines de colores y un jarrón de flores silvestres que cortó del borde del camino. Su primer encuentro a solas con Luna fue un desastre predecible. La niña estaba encerrada en su cuarto, una fortaleza de juguetes caros y desordenados. Sofía llamó a la puerta. Luna, soy Sofía. ¿Puedo pasar? El único sonido fue el de algo chocando contra la madera desde el interior. Sofía no insistió. Se sentó en el suelo del pasillo, apoyada en la puerta, y comenzó a hablarle. Sabes, cuando yo tenía tu edad, me enfadaba mucho. Sentía como si tuviera un montón de abejas zumbando dentro de mí. ¿Tú también sientes eso? Silencio. Sofía sacó de su bolso un pequeño cuaderno y un lápiz. Voy a dibujar un monstruo. Un monstruo muy enfadado. Tendrá 3 ojos para ver todas las cosas que le molestan y una boca enorme para gritar muy fuerte. ¿De qué color crees que debería ser su rabia?
roja como el fuego o negra como una noche sin estrellas. Pasó media hora hablando con la puerta, describiendo con todo detalle a su monstruo de la rabia, cuando la puerta se abrió una rendija. Un ojo oscuro y curioso la espiaba desde dentro. Verde, susurró Luna. La rabia es verde. Como el veneno. Sofía sonrió. Verde será. Ese día no logró que Luna saliera de la habitación, pero logró que hablara. Y para ella, eso era una victoria más grande que cualquier batalla. Los días siguientes fueron una lenta danza de aproximación. Sofía descubrió que a Luna le encantaban las historias, pero no las de princesas. Le gustaban las de piratas valientes y de niñas que construían cohetes para viajar a otros planetas. Así que Sofía se las inventaba, tejiendo cuentos por la noche hasta que la pequeña Tormenta se quedaba dormida. Empezó a hornear galletas, y el olor a canela y chocolate se apoderó de los pasillos de mármol, una invasión dulce y cálida que parecía luchar contra el olor a desinfectante. Ricardo llegaba tarde, agotado. Encontraba la casa en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio de un mausoleo, sino el de un hogar que descansa. A veces, al pasar por el cuarto de Luna, oía la voz suave de Sofía terminando un cuento y se quedaba parado en el pasillo, escuchando escondidas, sintiendo una punzada de algo parecido a la envidia, a la vergüenza. Una noche, cumpliendo a regañadientes su parte del trato, llegó antes de las 8. Encontró la mesa del comedor puesta para 3, algo que no había ocurrido desde que Amelia vivía. Sofía había colocado un pequeño jarrón con margaritas en el centro. Luna estaba sentada, con el pelo peinado y un vestido limpio, sus pequeños pies balanceándose sin tocar el suelo. La cena fue un ejercicio de tensión. Ricardo intentó trabajar con su tableta, pero Sofía se la quitó suavemente de las manos. Sin trabajo en la mesa, doctor. Es una de mis reglas. Él la fulminó con la mirada. ¿Ahora usted pone las reglas en mi casa? Solo en la mesa, replicó ella, sirviendo la sopa. ¿Y bien, Luna? ¿Qué has hecho hoy? La niña, que normalmente se encerraba en su mutismo en presencia de su padre, murmuró, le hemos construido una casa a las hormigas del jardín, con un tobogán de hojas. Ricardo levantó la vista de su plato, sorprendido. ¿Hormigas? Sí, intervino Sofía. Son una civilización muy avanzada. Tienen reinas, obreras, exploradoras. Son como un hospital, pero en pequeñito. Todos trabajan juntos por un bien común. Él no pudo evitar una media sonrisa. Una comparación interesante. Bueno, y no se quejan tanto como los residentes de primer año, bromeó ella. La pequeña risa que soltó Luna fue como el sonido de un cristal fino, algo precioso y a punto de romperse. Ricardo sintió que su corazón, ese órgano que conocía tan bien, daba un vuelco que no era clínico. Se encontró observando a Sofía. La forma en que su pelo caía sobre sus hombros, como sus ojos brillaban al hablar, la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar a Luna. Era exasperantemente viva. Una noche, regresó a casa mucho más tarde de lo habitual. Una cirugía de emergencia se había complicado. Entró en la casa sigilosamente, esperando encontrar todo a oscuras. Pero una luz suave venía de la cocina. Se acercó y la vio allí, de espaldas a él, tarareando una melodía suave mientras se preparaba un té. Llevaba un pijama sencillo de algodón, y su cabello estaba recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos mechones. Por un momento, no fue la niñera de su hija. Fue solo una mujer en una cocina a altas horas de la noche, una imagen tan doméstica, tan dolorosamente normal, que lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No debería estar despierta, dijo él, y su voz sonó áspera en el silencio. Ella se sobresaltó y se giró, llevándose una mano al pecho. Su corazón latía deprisa. Me asustó. No lo oí llegar. ¿Le pasa algo? Luna está bien. Sí, ella está perfectamente. Duerme como un ángel. Solo, a veces me cuesta dormir en una casa tan grande. Y quería un té. ¿Quiere uno? Parece agotado. Él dudó, pero asintió. Era más fácil que irse a su estudio. Se sentó en uno de los taburetes de la isla de la cocina mientras ella preparaba otra taza. El silencio entre ellos no era incómodo, sino expectante. ¿Un día difícil?, preguntó ella, deslizando la taza humeante hacia él. Todos los días son difíciles. Solo cambian los detalles. Debe ser duro, dijo ella en voz baja. Tener la vida de alguien literalmente en sus manos. Él tomó un sorbo de té. El calor se extendió por su pecho. Uno se acostumbra.
Se crea una distancia. Es la única forma de sobrevivir. ¿Y qué pasa cuando llega a casa? Puede quitarse esa distancia como si fuera la bata del quirófano. Su pregunta fue tan directa, tan certera, que lo desarmó. La miró a los ojos y, por primera vez, no vio a una empleada, sino a alguien que realmente lo estaba viendo a él, al hombre detrás del cirujano. No, confesó en un susurro. Supongo que no puedo. Se quedaron en silencio, y él se encontró perdido en su mirada. Vio la compasión en sus ojos, pero también una fuerza que no esperaba. Sus manos estaban a centímetros de distancia sobre la encimera de granito. Sintió un impulso irracional, casi violento, de cubrir la mano de ella con la suya, de sentir su calor, de comprobar que era real. Ella pareció leerle el pensamiento, porque su respiración se aceleró un poco y sus labios se entreabrieron. Usted no es tan frío como quiere aparentar, doctor, dijo ella, casi sin aliento. Él se inclinó ligeramente hacia ella, su rostro acercándose al de ella. El mundo se redujo a la distancia entre sus bocas. Podía oler el champú de manzanilla en su pelo y el té de menta en su aliento. Y usted no es tan inocente como quiere parecer, señorita Morales, replicó él, su voz era un murmullo grave y seductor. El aire chispeaba. Estaba a punto de besarla, a punto de cruzar una línea que sabía que no tenía retorno, cuando el sonido de un pequeño sollozo los interrumpió. Papá. Ambos se separaron como si un rayo hubiera caído entre ellos. Luna estaba en el umbral de la cocina, con su osito de peluche en brazos y los ojos llenos de lágrimas. Tuve una pesadilla. Ricardo se levantó de un salto, la culpa y la frustración luchando en su interior. Fue hacia su hija, la levantó en brazos, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Pero los ojos de Luna no estaban en él. Estaban fijos en Sofía, con una mezcla de miedo y esperanza. Sofía se acercó lentamente. Fue solo un sueño malo, pequeña estrella. Ya pasó. Le acarició la espalda con una ternura que a Ricardo le encogió el corazón. Se sentía un intruso en su propia casa, un espectador de una conexión que él había sido incapaz de forjar. Esa noche marcó un antes y un después. La tensión sexual entre ellos se volvió casi insoportable, un zumbido constante bajo la superficie de su relación profesional. Ricardo se encontró buscándola con la mirada, inventando excusas para ir a la cocina cuando sabía que ella estaría allí, haciendo preguntas sobre el día de Luna solo para escuchar su voz. Y se odiaba por ello. Se odiaba por sentirse como un adolescente, por permitir que una mujer que era su empleada se metiera bajo su piel de aquella manera. Empezó a ser más duro con ella, más exigente, en un torpe intento de restablecer las fronteras. Le criticaba los horarios, los menús de Luna, la cantidad de pintura que usaban para sus proyectos de arte. Pero Sofía no se dejaba amedrentar. Respondía a su hostilidad con una paciencia desconcertante y una sonrisa triste que lo hacía sentir como un monstruo. Una tarde de sábado, Ricardo tuvo que ir al hospital por una urgencia imprevista. Le molestaba romper la rutina del fin de semana, sobre todo porque era uno de los pocos días en que podía mantener una distancia física de Sofía. Volvió a casa antes de lo esperado, por la tarde. La casa estaba en silencio. Entró buscando a Luna y al pasar por el salón principal, oyó voces que venían del jardín. El corazón le dio un vuelco irracional. Salió a la terraza y la escena que vio lo dejó paralizado, con la sangre helándose en sus venas. Sofía estaba allí, de pie junto al viejo roble, pero no estaba sola. Un hombre estaba con ella. Era joven, de aspecto relajado, con el pelo revuelto por el viento y una sonrisa fácil. Llevaba vaqueros y una camiseta, y su brazo estaba apoyado con familiaridad en el hombro de Sofía. Luna estaba a sus pies, mostrándole un dibujo con entusiasmo. Pero no fue la presencia del hombre lo que lo golpeó. Fue la risa de Sofía. Era una risa abierta, sonora, sin restricciones, una risa que Ricardo nunca había oído antes. Era la risa de una mujer feliz y relajada, y no era para él. El hombre dijo algo que Ricardo no pudo oír y se inclinó para darle un beso juguetón en la mejilla. En ese instante, Ricardo sintió una punzada de celos tan física, tan salvaje y visceral, que lo dejó sin aliento. Fue como si una mano invisible le apretara el corazón con una fuerza brutal. Era una sensación posesiva, primitiva, un rugido silencioso en su interior que gritaba, «Ella es mía». Vio al hombre pasarle un brazo por la cintura y atraerla hacia él en un abrazo informal, y sintió el impulso de bajar las escaleras, arrancarla de sus brazos y reclamar lo que, irracionalmente, sentía que le pertenecía. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía tocándola con esa familiaridad?
Había contratado a una niñera, a una empleada, pero había permitido que una mujer se adueñara de los rincones silenciosos de su casa y, lo que era peor, de sus pensamientos. Y ahora, al verla sonreír para otro, se dio cuenta de que el orden y la disciplina que tanto anhelaba se habían hecho añicos, reemplazados por un sentimiento mucho más poderoso y aterrador, el miedo a perderla. El hombre que había cerrado su corazón con 7 llaves acababa de descubrir que ella, la inesperada, la irritante y vibrante Sofía, las había abierto todas sin pedir permiso. Y juró, en el silencio furioso de su alma, que no dejaría que nadie se la arrebatara. La batalla por Sofía acababa de empezar, y él, el tiburón de acero de la cirugía, estaba dispuesto a usar todas sus armas para ganar. El frío que Ricardo sintió no era el del atardecer que empezaba a caer sobre los jardines, sino un hielo que nacía en sus entrañas y le trepaba por la columna vertebral. Era un veneno puro y helado llamado posesión. Cada risa de Sofía era una puñalada, cada gesto de familiaridad de aquel extraño era una afrenta personal. No pensó. Actuó. Bajó las escaleras de la terraza con pasos lentos y deliberados, cada uno de ellos resonando en la piedra con una autoridad calculada. No hizo ruido, pero su presencia fue como un cambio brusco en la presión atmosférica. La risa de Sofía se apagó a medio camino, y ella se giró, su sonrisa desvaneciéndose al ver la expresión en el rostro de Ricardo. Era una máscara de fría cortesía que no lograba ocultar la tormenta en sus ojos. El otro hombre, cuya mano todavía descansaba en la cintura de Sofía, se giró también, con una expresión de curiosidad amistosa. Luna fue la primera en reaccionar. «Papá, volviste». Corrió hacia él y se abrazó a su pierna, pero Ricardo apenas la miró. Sus ojos estaban fijos, como los de un depredador, en la mano del hombre sobre Sofía. «Buenas tardes», dijo Ricardo, y su voz fue tan suave y cortante como el filo de un bisturí. Sofía retiró instintivamente la mano del hombre de su cintura, dando un paso sutil para separarse. Se sintió absurdamente culpable, como una niña atrapada haciendo una travesura. «¿Doctor de la Vega? No lo esperábamos tan pronto. Este es mi amigo, Javier. Javier, este es el doctor Ricardo de la Vega, mi jefe». Javier extendió la mano con una sonrisa abierta. «Un placer, doctor. Sofía me ha hablado mucho de usted y de la pequeña Luna». Ricardo ignoró la mano extendida por un segundo eterno antes de estrechársela con un apretón firme y breve, un gesto de pura dominación. «No recuerdo haber sido informado de ninguna visita», dijo Ricardo, su mirada pasando de Javier a Sofía. No era una pregunta, era una acusación. El ambiente se volvió pesado, incómodo. La alegría de hacía unos momentos se había evaporado. «No pensé que fuera necesario», respondió Sofía, y una chispa de desafío se encendió en su voz. Odiaba que la hiciera sentir así, como si tuviera que pedir permiso para respirar. «Javier es mi mejor amigo, nos conocemos desde niños. Solo pasó a saludar». «Ya veo», dijo Ricardo, y luego se dirigió a Javier, con una condescendencia apenas velada. «¿Y a qué se dedica usted, Javier?» «Soy músico», respondió él, sin dejarse intimidar. «Toco en una banda, y también doy clases a niños. De hecho, le estaba proponiendo a Sophie que me ayude con un taller de música para un centro comunitario». «¡Qué bohemio!», comentó Ricardo, y la palabra sonó como un insulto. Su mirada se deslizó sobre la ropa de Javier, juzgándola en silencio. Luego sus ojos volvieron a clavarse en Sofía. «Señorita Morales, creía que su dedicación a mi hija era, y cito, absoluta. Los talleres de música no formaban parte de nuestro acuerdo». El calor subió por el cuello de Sofía, una mezcla de rabia y humillación. «Sería en mi tiempo libre, doctor. Si es que tengo alguno». La indirecta fue directa. Javier, sintiendo la hostilidad palpable, decidió intervenir. «Bueno, creo que ya es hora de que me vaya. Sophie, te llamo luego para confirmar lo del domingo, ¿sí?» «Claro», dijo ella, aliviada y molesta a partes iguales. Javier se despidió de Luna con un choque de manos que hizo reír a la niña, asintió cortésmente a Ricardo y se fue. Sofía lo acompañó hasta la verja, sintiendo la mirada de Ricardo quemándole la espalda. Cuando volvió, Ricardo seguía en el mismo sitio, con Luna todavía aferrada a su pierna, mirándolo con aprensión. Él esperó a que ella estuviera frente a él. «¿El domingo?», preguntó él, con una calma aterradora. «Es mi día libre», respondió ella, cruzándose de brazos. «Suelo pasarlo con mis amigos». «¿Suele recibir a sus amigos aquí, en mi casa, mientras está al cuidado de mi hija?» «No estaba al cuidado de Luna».
Usted no estaba, así que era mi responsabilidad. Javier es como mi hermano, no es un extraño. Y estábamos en el jardín, a la vista de todos. Un hermano que la abraza y la toca como si fuera de su propiedad. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una celosa furia que ya no podía disimular. Sofía se quedó boquiabierta. ¿Perdón? Usted no tiene ningún derecho a hablarme de esa manera. Mi vida personal no es asunto suyo mientras yo cumpla con mi trabajo. Se convierte en asunto mío cuando ocurre bajo mi techo y frente a mi hija, siseó él, dando un paso hacia ella. La proximidad la obligó a levantar la barbilla para mantenerle la mirada. Podía oler su loción, una fragancia cara y masculina que de repente le pareció asfixiante. Quizás no dejé las reglas lo suficientemente claras. No quiero extraños en esta casa. Y mucho menos hombres. ¿Y qué se supone que significa eso? Lo desafió ella, su voz temblando de ira. ¿Cree que soy una cualquiera? ¿Qué pondría a Luna en peligro? Creo que es ingenua, replicó él, su voz bajando a un murmullo grave y peligroso. Sus ojos recorrieron su rostro, su cuello, el escote de su blusa. Y creo que no sabe el efecto que tiene en los hombres. Hombres que quizás no tengan intenciones tan fraternales. El insulto implícito la dejó sin aliento, pero la forma en que la miraba, esa inspección descarada y posesiva, la descolocó aún más. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sintió un cosquilleo en la piel, una extraña calidez en el bajo vientre. Odiaba la reacción y lo odiaba a él por provocarla. Es usted un arrogante, balbuceó, sin encontrar palabras más fuertes. Y usted está despedida, soltó él. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Luna soltó un gemido y se aferró más fuerte a la pierna de su padre. Los ojos de Sofía se llenaron de incredulidad y dolor. ¿La estaba despidiendo? ¿Después de todo lo que había logrado con Luna? ¿Solo por un ataque de celos absurdo y tiránico? Pero entonces, Ricardo vio la herida en sus ojos. Vio cómo el color desaparecía de su rostro y se dio cuenta de lo que había hecho. El pánico lo asaltó, un terror frío que desplazó a la ira. Echarla significaba volver al silencio, a la furia de Luna, a la casa muerta. Significaba no verla, no oírla, no oler su perfume en los pasillos. Significaba entregársela a tipos como Javier. No, se retractó inmediatamente, su voz sonando hueca. No quise decir eso. Pasó una mano por su pelo, un gesto de frustración que reveló por primera vez su propia confusión. Olvide lo que dije. No, no lo olvido, dijo ella, su voz recuperando la firmeza, aunque teñida de dolor. No puede jugar conmigo de esta manera, doctor. No puede usar su poder sobre mí para calmar sus inseguridades. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa. Él la siguió. Sofía. Señorita Morales, espere. La alcanzó en el salón y la agarró suavemente por el brazo. El contacto fue eléctrico. Ambos se quedaron quietos, sorprendidos por la intensidad de ese simple toque. Su piel era suave y cálida bajo sus dedos. Él no la soltó. No se vaya, dijo, y en su voz había una súplica que ninguno de los dos esperaba oír. Luna la necesita. Luna no es una excusa para su comportamiento, respondió ella, aunque no apartó el brazo. Su pulso se aceleró bajo el roce de los dedos de él. Entonces no me dé excusas para comportarme así, replicó él, su pulgar acariciando su piel en un gesto casi inconsciente. Su mirada bajó a sus labios. Dígale a su amigo que no vuelva. No aquí. Ella lo miró, perdida en la intensidad de sus ojos oscuros. Estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Se sentía atrapada, no por su fuerza, sino por la extraña vulnerabilidad que de repente vio en su rostro. Era la mirada de un hombre que tenía miedo. ¿Le tiene miedo, doctor? A un músico que toca la guitarra y organiza talleres para niños. Su pregunta buscaba ridiculizarlo, pero salió como un susurro cargado de una tensión diferente. Le tengo miedo a cualquiera que le haga sonreír de esa manera y no sea yo, confesó él, su voz era un ronroneo bajo y posesivo que le provocó un escalofrío. El mundo se detuvo. Sofía sintió que le faltaba el aire. La honestidad brutal de su confesión la desarmó por completo. Ya no era su jefe tiránico. Era un hombre celoso, y esa vulnerabilidad era infinitamente más peligrosa. Retiró su brazo lentamente, rompiendo el contacto. Tengo que ir a preparar la cena de Luna, dijo, usando a la niña como un escudo. Huyó a la cocina, con el corazón martilleándole en el pecho,
dejando a Ricardo solo en medio del salón, tan confundido y conmocionado como ella. Los días siguientes fueron un campo de minas emocional. Ricardo, arrepentido de su explosión pero no de sus sentimientos, cambió de táctica. La hostilidad abierta fue reemplazada por una atención intensa y desconcertante. Empezó a llegar a casa más temprano, cumpliendo rigurosamente la regla de la cena. Pero esas cenas ya no eran silenciosas. Él le hacía preguntas a Sofía, sobre su día, sobre su infancia, sobre sus sueños. Quería saberlo todo, desentrañar cada capa de su ser para entender qué la hacía tan irresistible. Sofía se mantenía cautelosa, respondiendo con cortesía pero manteniendo una distancia emocional. Sin embargo, era difícil resistirse. Cuando él la escuchaba, lo hacía con una concentración absoluta, como si sus palabras fueran el diagnóstico más importante del mundo. Una noche, mientras hablaban de libros, Sofía mencionó que siempre había querido leer una primera edición de 100 años de soledad. Al día siguiente, encontró un paquete sobre la mesa de la cocina. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el libro. No había nota, solo el objeto, un testimonio silencioso de que él no solo la oía, sino que la escuchaba. Su corazón dio un vuelco. Era el gesto más considerado que nadie había tenido con ella en años. Pero fue Luna quien, inocentemente, dinamitó las defensas de Sofía. La niña había progresado a pasos agigantados. Reía con frecuencia, dibujaba compulsivamente y había empezado a hablar de su madre, no con la tristeza desgarradora de antes, sino con una dulce nostalgia. Una tarde, mientras los tres estaban en el salón, Luna le mostró a Ricardo un dibujo. «Mira, papá. Somos tú, y yo, y Sofía. Y mamá, que es la estrella más grande del cielo, nos está cuidando». Ricardo se quedó sin aliento. Miró el dibujo, 3 figuras de palo tomadas de la mano bajo un cielo garabateado con una gran estrella amarilla. Luego miró a Sofía, que sonreía con lágrimas en los ojos. En ese momento, la vio no como niñera, ni como objeto de su deseo, sino como la pieza que faltaba, el puente entre su doloroso pasado y un futuro que no se había atrevido a imaginar. Sintió una oleada de gratitud y afecto tan poderosa que lo asustó. Se levantó, fue hasta ella y, delante de su hija, le tomó la mano. «Gracias», susurró, y en esa única palabra había un universo de significado. Sofía sintió que sus rodillas flaqueaban. El contacto de su mano, cálida y fuerte, y la sinceridad en sus ojos, la desarmaron. La guerra había terminado. O eso creía ella. El domingo, el día libre de Sofía, llegó como una nube de tormenta en el horizonte de Ricardo. Sabía que ella vería a Javier. La idea lo consumía. Esa mañana, mientras Sofía se preparaba para salir, él la interceptó en el pasillo. Llevaba unos vaqueros y una blusa sencilla, pero para Ricardo, estaba deslumbrante. «Señorita Morales», dijo él, tratando de sonar casual. «¿A dónde va tan arreglada?» «Voy a salir, doctor. Es mi día libre». Su tono era firme, no le daría ni un centímetro. «Entiendo. Es solo que había pensado que quizás, podríamos ir al parque los tres». Luna quería probar el tobogán nuevo. Era una jugada desesperada, y ambos lo sabían. Sofía sonrió con tristeza. «Lo siento, ya tengo planes. Luna puede ir al parque con usted. Necesitan tiempo a solas». «Luna la quiere a usted», insistió él. «Y yo también», añadió en voz tan baja que ella casi pensó que lo había imaginado. Se quedaron mirándose, la tensión vibrando entre ellos. Ella quería ceder. Una parte de ella deseaba desesperadamente cancelar sus planes y pasar el día con él y con Luna, jugar a ser esa familia que la niña había dibujado. Pero otra parte, la que recordaba su arrogancia y su desprecio inicial, le decía que no podía ceder. «No tan fácilmente. Javier me está esperando», dijo finalmente. Y se fue. Ricardo pasó el peor domingo de su vida. Llevó a Luna al parque, pero su mente estaba en otra parte. Se imaginaba a Sofía riendo con Javier, imaginaba sus manos rozándose, imaginaba a ese músico bohemio mirándola con la misma adoración que él sentía y no se atrevía a expresar. Cada pareja feliz que veía era una tortura. Volvió a casa y encontró a Elvira, la ama de llaves, murmurando mientras limpiaba. «Ese muchacho Javier es un buen hombre. La adora a la señorita Sofía desde que eran niños. Dice que ya es hora de que deje este trabajo y se vaya con él a recorrer el mundo en una furgoneta, cantando sus canciones». La sangre de Ricardo hirvió. ¿Recorrer el mundo? ¿En una furgoneta? La idea era tan ridícula, tan por debajo de ella.
Sofía merecía estabilidad, seguridad, un hogar. Merecía todo lo que él podía darle. Cuando Sofía regresó esa noche, encontró a Ricardo esperándola en el estudio. Estaba a oscuras, solo iluminado por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Sostenía un vaso de whisky en la mano. Se le ha hecho tarde, dijo él, su voz era grave y estaba cargada de alcohol y celos. ¿Se divirtió en su taller de música? No tengo por qué darle explicaciones, respondió ella, aunque su corazón empezó a latir con fuerza. La situación era intimidante. Él se levantó y caminó hacia ella, moviéndose con la gracia silenciosa de un felino. Se detuvo a unos centímetros, invadiendo su espacio personal. El olor a whisky se mezclaba con su perfume, creando una combinación embriagadora. Claro que tiene, susurró él, levantando una mano y acariciando un mechón de pelo que se había escapado de su coleta. Sus dedos rozaron la piel de su cuello, enviando una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Vive bajo mi techo. Come mi comida. Cuida de lo más preciado que tengo. Todo lo que usted hace me concierne. Soy su empleada, no su propiedad, dijo ella, su voz temblando. Es una línea muy fina, ¿no cree?, replicó él. Sus ojos oscuros devoraban su rostro en la penumbra. Cada día se difumina un poco más. Su otra mano se posó en su cintura, atrayéndola suavemente hacia él. Sofía debería haberse apartado, debería haberlo abofeteado por su insolencia. Pero no pudo. Estaba paralizada, hipnotizada por la intensidad de su mirada, por el calor de su cuerpo contra el suyo. ¿Qué quiere de mí, Ricardo?, susurró, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido de su nombre en sus labios fue como una chispa sobre la pólvora. Te quiero a ti, gruñó él, y antes de que ella pudiera procesar las palabras, su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno ni tentativo. Fue un beso brutal, desesperado, cargado de todos los celos, la frustración y el anhelo que había estado reprimiendo. Fue la culminación de semanas de miradas robadas, de palabras no dichas, de una tensión que finalmente había explotado. Sofía soltó un pequeño gemido de sorpresa, pero en lugar de luchar, su cuerpo la traicionó y se derritió contra él. Sus manos, por voluntad propia, subieron hasta su nuca, enredándose en su pelo mientras le devolvía el beso con una ferocidad que la sorprendió a sí misma. Era un beso que lo consumía todo, un reconocimiento de que la batalla que habían estado librando no era entre jefe y empleada, sino entre un hombre y una mujer que se deseaban con una fuerza que iba más allá de la razón. El beso se rompió con la misma brusquedad con la que había comenzado. Se separaron apenas unos centímetros, lo suficiente para que el aire volviera a sus pulmones en jadeos entrecortados. En la penumbra del estudio, solo iluminados por el rectángulo plateado de la ventana, sus rostros eran un mapa de emociones en conflicto, deseo, incredulidad, miedo y un alivio abrumador. Ricardo todavía sostenía el rostro de Sofía entre sus manos, sus pulgares acariciando sus pómulos como si quisiera memorizar cada contorno. Sus ojos, oscuros y febriles, la devoraban. Sofía, susurró, y su nombre en sus labios ya no sonaba como el de una empleada, sino como una oración, una confesión. Ella lo miró, sus labios hinchados y húmedos por el beso, su corazón golpeando contra sus costillas con una fuerza que le dolía. El sabor a whisky y a una desesperación puramente masculina todavía estaba en su boca. Tú, no debiste, logró decir, pero su voz fue un susurro débil, una protesta sin convicción. Su cuerpo la traicionaba, inclinado hacia él, anhelando más. Sí, debía, replicó él con una certeza gutural. Debía hacerlo desde el primer día que entraste por esa puerta, con tu vestido de flores y tu insolencia. Parecías un campo de amapolas en medio de un cementerio. Desde ese momento, mi casa dejó de estar en silencio para tener un solo ruido, el de mis pensamientos, todos gritando tu nombre. La confesión la golpeó más fuerte que el beso. Supo que nada volvería a ser como antes. La línea entre ellos se había borrado con el fuego de ese contacto. Él acercó su frente a la de ella, cerrando los ojos por un instante. No tienes idea de lo que me has hecho. Creí que estaba muerto por dentro, que mi corazón era solo un músculo que sabía operar. Pero tú lo hiciste latir de nuevo, y duele, Sofía. Duele quererte así, con esta furia, con estos celos que no sabía que era capaz de sentir. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno. Sanaban la herida de su arrogancia pasada, pero la aterrorizaban con la intensidad de su presente. ¿Y qué se supone que hagamos ahora?, preguntó ella, su voz temblorosa. Yo trabajo para ti. Vivo aquí. Cuido de tu hija. Olvida todo eso por un momento, murmuró él,
su aliento cálido rozando sus labios. Olvida que soy tu jefe y que tú eres la niñera. Aquí, ahora, solo somos un hombre y una mujer. Un hombre que está perdiendo la cabeza por ti y que está dispuesto a ser increíblemente egoísta para no perderte. Dime, Sofía, cuando ese músico te abrazó, cuando te hizo reír, ¿sentiste esto? Su mano descendió de su rostro, bajando por su cuello, su clavícula, hasta posarse sobre su corazón acelerado. Sintió los latidos desbocados bajo la tela de su blusa. Ella negó con la cabeza, incapaz de mentir. No. Bien, dijo él con una satisfacción oscura. Se inclinó y la besó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No había desesperación, solo una posesión deliberada y profunda. Fue un beso lento, exploratorio, que reclamaba cada rincón de su boca como un territorio recién conquistado. Sofía le devolvió el beso, su miedo disolviéndose en una ola de calor que la recorrió por completo. Sus brazos rodearon su cuello, atrayéndolo más cerca, y el beso se profundizó, convirtiéndose en un lenguaje propio, una conversación de almas hambrientas que finalmente habían encontrado su alimento. Cuando finalmente se separaron, fue él quien pareció más afectado, más vulnerable. No puedo prometerte que será fácil, dijo, su voz ronca. Llevo una vida complicada y un pasado lleno de fantasmas. Pero te juro que nunca volverás a sentir que eres solo una empleada para mí. Sofía buscó sus ojos en la oscuridad. ¿Y qué soy ahora, Ricardo? Eres la única mujer que quiero ver por la mañana cuando me despierte y la última en la que quiero pensar por la noche. Eres la razón por la que he empezado a odiar las guardias en el hospital. Eres el caos que ha puesto mi mundo perfectamente ordenado patas arriba, y no quiero que te vayas nunca. La llevó de la mano y la condujo hasta el gran sillón de cuero. Se sentó y la atrajo para que se sentara a su lado, no en el borde, sino cerca, tocándose las rodillas. Pasaron horas en ese estudio oscuro, hablando en susurros. Él le contó de Amelia, no como una santa intocable, sino como la mujer que amó, la madre de su hija, y el dolor insoportable de su pérdida. Ella, a su vez, le habló de sus sueños modestos, de su deseo de viajar, de su familia humilde y del amor por los niños que la había traído hasta su puerta. La barrera de clase y de posición se desmoronó, dejando solo a dos personas que se estaban descubriendo la una a la otra. Al amanecer, cuando la primera luz grisácea se filtró por la ventana, él le acarició la mejilla. No quiero que esto sea un secreto que se esconde en mi estudio, dijo. Pero tampoco sé cómo manejarlo. Por Luna. Por todo. Lo descubriremos juntos, respondió ella, sintiendo una oleada de ternura por ese hombre poderoso que de repente parecía tan perdido. Subieron las escaleras en silencio, como dos adolescentes culpables. Él la acompañó hasta la puerta de su habitación, en el ala de servicio. Por un momento, la vieja dinámica resurgió, recordándoles la distancia social entre ellos. Pero él rompió la ilusión tomando su rostro entre sus manos de nuevo. Esta noche duerme aquí, dijo él, pero mañana buscaremos una habitación para ti en el ala principal de la casa. Tu lugar ya no está aquí. Le dio un último beso, casto y prometedor, en la frente. Descansa, Sofía. Ella entró en su cuarto y se apoyó contra la puerta, con el corazón lleno de una mezcla de alegría y pánico. Todo había cambiado. Ya no era solo la niñera. Era algo más. Y ese algo más era tan emocionante como aterrador. La mañana siguiente fue una coreografía de torpeza y miradas robadas. Durante el desayuno, Ricardo no podía apartar los ojos de Sofía, y ella se sonrojaba cada vez que sus miradas se cruzaban. Elvira, la ama de llaves, los observaba con una ceja arqueada y una pequeña sonrisa en los labios. No era tonta, la atmósfera en la casa había cambiado, era palpable. Luna, sensible a las corrientes emocionales de los adultos, notó el cambio. Papá, hoy estás sonriendo mucho, dijo la niña mientras untaba mermelada en su tostada. Ricardo miró a Sofía por encima de la cabeza de su hija, y su sonrisa se ensanchó. Es que he dormido muy bien, mi pequeña estrella. Esa tarde, mientras Luna dormía la siesta, Ricardo abordó a Sofía en la cocina. Tengo que ir a una cena benéfica del hospital el viernes, dijo, su tono falsamente casual. Es aburrida, pomposa y obligatoria. Y me gustaría que vinieras conmigo. Sofía casi deja caer el vaso que estaba secando. ¿Yo? ¿Contigo? Ricardo, yo no pertenezco a ese mundo. Toda esa gente elegante, no sabría qué decir, qué ponerme. Dirás lo que quieras, porque eres más inteligente y genuina que cualquiera de ellos, dijo él,
acortando la distancia y rodeándola con sus brazos por la cintura. Apoyó la barbilla en su hombro, inhalando su aroma. Y en cuanto a qué ponerte, iremos de compras. Quiero comprarte el vestido más hermoso que encuentres. Quiero que todos en esa sala se den la vuelta para mirarte y se mueran de envidia porque estás conmigo. La gente hablará, susurró ella, aunque su cuerpo se relajaba contra el de él. Que hablen, respondió él, besando la curva de su cuello. Que digan que el cirujano de corazón de hielo finalmente se ha derretido por la niñera de su hija. Será la verdad. Los días previos a la gala fueron un sueño. Ricardo le asignó la mejor habitación de huéspedes, una estancia luminosa con vistas al jardín. Elvira la ayudó a trasladar sus pocas pertenencias, fingiendo normalidad pero con una mirada cómplice en sus ojos. Una tarde, Ricardo la sacó de la casa bajo el pretexto de una diligencia importante y la llevó a las boutiques más exclusivas de la ciudad. Sofía se sentía como un pez fuera del agua, abrumada por los precios y la opulencia. Pero Ricardo fue paciente, convirtiendo la experiencia en un juego. La hizo probarse decenas de vestidos, desde los más extravagantes hasta los más sencillos, disfrutando de cada revelación cuando salía del probador. Finalmente, encontró el vestido. Era de un color azul profundo, como el cielo nocturno. Sencillo, elegante, sin estridencias. Se ceñía a su figura de una forma que era a la vez sofisticada y sensual. Cuando salió del probador, Ricardo se quedó sin palabras. Se acercó a ella, sus ojos brillando con una admiración que iba más allá del deseo. Amelia adoraba los diamantes, dijo en voz baja, tocando el delicado collar que le adornaba el cuello. Pero tú eres como una perla. No necesitas brillar. Tienes tu propia luz. La noche de la gala, Sofía se sentía como una princesa de cuento de hadas. Con el pelo recogido en un elegante moño y el vestido azul que se movía como agua a su alrededor, apenas se reconocía en el espejo. Ricardo entró en su habitación cuando estaba casi lista. Llevaba un smoking impecable que lo hacía parecer aún más alto e imponente. Se detuvo en el umbral, su mirada recorriéndola con una intensidad que la hizo sonrojar. Advertencia justa, dijo él con voz ronca. Esta noche no voy a poder quitarte las manos de encima. Abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro había unos pendientes de zafiro y diamantes. Eran de mi madre, explicó. Quiero que los lleves tú. Ricardo, no puedo, son demasiado valiosos, protestó ella. Nada es demasiado valioso para ti, replicó él, y le colocó los pendientes con dedos cuidadosos, sus nudillos rozando la piel sensible bajo su oreja, provocándole un escalofrío. En la gala, tal como Ricardo había predicho, fueron el centro de todas las miradas y murmullos. Vio cómo las esposas de sus colegas la analizaban de arriba abajo, sus sonrisas forzadas llenas de veneno. Pero Ricardo no la soltó de la mano ni un segundo. La presentó con un orgullo inquebrantable, les presento a Sofía Morales. No la llamó niñera, ni amiga. Solo su nombre, dicho con una entonación que dejaba claro que ella era la mujer más importante de la sala. Durante la cena, bajo la mesa, él acariciaba su pierna con la suya. Encontraba cualquier excusa para inclinarse y susurrarle algo al oído, no sobre la gente o el evento, sino cosas que la hacían sonrojarse y reír. Ese viejo doctor de la mesa 3 no ha dejado de mirarte el escote. Si no aparta la vista, tendré que causarle una emergencia cardiovascular aquí mismo. Ella se reía. Eres terrible. No, soy territorial, corregía él. Y tú eres mi territorio. A mitad de la noche, mientras la orquesta tocaba un vals lento, él la llevó a la pista de baile. No sé bailar, confesó ella, nerviosa. Solo tienes que seguirme, le dijo él, y la atrajo hacia sí, su mano firme en la parte baja de su espalda. Bailaron en silencio, moviéndose como una sola persona. Él la miraba a los ojos con una adoración tan evidente que Sofía sintió que el mundo entero se desvanecía a su alrededor. Solo existían ellos dos, en su propia burbuja de música y luz. Al volver a casa, la euforia de la noche los envolvía. En cuanto la puerta de la mansión se cerró tras ellos, Ricardo la acorraló contra la pared y la besó con una pasión que había estado conteniendo toda la noche. He esperado tanto para hacer esto, gruñó contra sus labios, sus manos enredándose en su pelo, deshaciendo el elaborado peinado. El beso se volvió más profundo, más hambriento. Sus manos recorrieron su espalda, el contorno de sus caderas, mientras ella se aferraba a él, devolviéndole la pasión con la misma intensidad. Ricardo, jadeó ella. Tu cuarto o el mío, dijo él, su voz era una promesa de todo lo que estaba por venir. Esa noche,
por primera vez, se amaron. Fue una entrega total, un derribo de los últimos muros que quedaban entre ellos. Para Ricardo, fue un despertar, un redescubrimiento de sensaciones que creía enterradas para siempre. Para Sofía, fue la confirmación de que había encontrado su hogar en los brazos del hombre más inesperado. Los días que siguieron fueron de una felicidad casi irreal. Ricardo, Sofía y Luna se convirtieron en una familia. Los fines de semana hacían excursiones al campo, picnics en el parque. Las noches eran de películas y palomitas de maíz en el sofá, con Luna dormitando entre los dos. Ricardo era un hombre nuevo. Sus colegas en el hospital notaron el cambio. El cirujano brillante pero distante se había vuelto más cálido, más humano. Sonreía. Hacía bromas. Y hablaba constantemente de Luna y de Sofía. Por su parte, Sofía floreció. El amor de Ricardo le dio una nueva confianza. Ya no era la joven tímida que había llegado a esa casa con una maleta vieja. Era la reina de ese hogar, una mujer amada y respetada, no solo por el hombre de la casa, sino también por la pequeña que le había robado el corazón. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Y como en todas las grandes historias, la calma siempre precede a la tormenta. Una tarde, el teléfono de la mansión sonó. Ricardo contestó. Su rostro, que segundos antes estaba iluminado por una sonrisa mientras miraba a Sofía jugar con Luna en el jardín, se transformó. Se puso pálido, tenso. La sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de aprensión. Sofía se acercó, preocupada. ¿Qué pasa? Es el hospital. Ricardo colgó el teléfono lentamente. No, dijo, su voz era extrañamente plana. Era mi suegra. Beatrice. Viene de visita. Llega pasado mañana. Sofía no entendió la gravedad de la situación. ¿La abuela de Luna? ¡Qué bien! Luna estará feliz de verla. Pero Ricardo negó con la cabeza, su mirada era sombría. No conoces a Beatrice. Ella y Amelia eran muy parecidas. Viven según un código estricto, el linaje, el apellido, las apariencias. Para ella, el mundo está dividido en dos, la gente como nosotros y los demás. La implicación era clara. Sofía era a los demás. Ricardo, soy una adulta. Puedo manejar a una abuela quisquillosa. No es quisquillosa, Sofía. Es destructiva. Idolatra la memoria de Amelia. Cualquier mujer que se acerque a mí, a su nieta, la ve como una usurpadora. Va a intentar destrozarte. No lo logrará si estamos juntos en esto, dijo ella, tomándole la mano. Pero aunque sus palabras eran valientes, una pequeña semilla de miedo comenzó a germinar en su corazón. 2 días después, Beatrice de la Cuesta llegó. No llegó en un taxi, sino en un sedán negro con chófer. Era una mujer alta, delgada, vestida con un traje de Chanel impecable y perlas. Su cabello plateado estaba recogido en un moño perfecto, y su rostro, aunque surcado de arrugas finas, era altivo y frío. Sus ojos, del mismo azul gélido que los de su difunta hija, barrieron la entrada de la casa, notando cada detalle. Saludó a Ricardo con 2 besos al aire y abrazó a Luna con una rigidez que no tenía nada de afecto. Luego, sus ojos se posaron en Sofía, que estaba de pie a una distancia prudente. La examinó de la cabeza a los pies, y su expresión fue de un desdén tan absoluto que Sofía se sintió desnuda y juzgada. Y tú debes ser la niñera, dijo Beatrice, su voz era seda y veneno. No esperó una respuesta. Se giró hacia Ricardo. Me sorprende que hayas dejado que, la ayuda, nos reciba en la puerta, querido. Amelia tenía estándares más altos. Fue el primer disparo. Y dio en el blanco. Sofía sintió la bofetada invisible. Ricardo se tensó. Mamá, Sofía es mucho más que eso. Es una persona muy importante para Luna y para mí. Ya veo, dijo Beatrice, y la forma en que lo dijo dejó claro que no le gustaba nada lo que veía. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Beatrice se movía por la casa como una reina exiliada, criticándolo todo con comentarios pasivo-agresivos. Oh, ¿han cambiado las cortinas? Amelia tenía un gusto tan exquisito. Estas son, más sencillas. Luna, querida, tu vestido está un poco arrugado. La niñera debería asegurarse de plancharte mejor la ropa. Beatrice ignoraba a Sofía por completo, refiriéndose a ella siempre en tercera persona, como si no estuviera allí. Pero sus ataques más crueles los reservaba para cuando creía que nadie escuchaba. Una tarde, encontró a Sofía en la cocina, preparando la merienda de Luna.
Beatrice se apoyó en el marco de la puerta, observándola con sus ojos de halcón. Sé perfectamente cuál es tu juego, dijo en voz baja y cortante. Las chicas como tú sois todas iguales. Buscáis un hombre con dinero y una tragedia, y os metéis en sus vidas como una enfermedad. ¿De verdad crees que te va a tomar en serio? Le estás criando a la hija, calentándole la cama. Eres conveniente. Pero el día que se canse de ti, te echará a la calle con la misma facilidad con la que te metió en su cama. Sofía se quedó helada, el cuchillo con el que cortaba fruta temblando en su mano. Usted no me conoce, dijo con un hilo de voz. Oh, te conozco perfectamente, siseó Beatrice, acercándose. Veo tu ropa barata, tus manos sin manicura. No tienes ni la clase ni la educación para ser la esposa de un de la Vega. Eres un capítulo, un error que mi yerno comete en su dolor. Pero no te preocupes, yo me encargaré de que se dé cuenta de su equivocación. Justo en ese momento, Ricardo entró en la cocina. Vio la cara pálida y angustiada de Sofía y la expresión triunfante de su suegra. ¿Qué está pasando aquí? Beatrice adoptó al instante una expresión de inocente preocupación. Nada, querido. Solo le estaba dando a la señorita Morales unos consejos sobre cómo a mi nieta le gusta que le corten la manzana. Es muy particular. Era una mentira perfecta, imposible de rebatir. Sofía se quedó callada, las palabras venenosas de la anciana resonando en sus oídos. Por primera vez, dudó. ¿Y si Beatrice tenía razón? ¿Y si para Ricardo, ella solo era un alivio temporal para su soledad? La gota que colmó el vaso fue durante la cena de esa noche. Beatrice, después de varias copas de vino, miró a Ricardo con ojos llorosos. Ayer visité la tumba de Amelia, dijo, su voz quebrándose dramáticamente. Y le prometí, Ricardo, le prometí sobre su lápida que nunca dejaría que nadie la reemplazara. Que nunca permitiría que otra mujer criara a su hija, especialmente a alguien que no está a la altura. La memoria de mi hija merece respeto. Se giró y miró a Sofía con puro odio. Luego, volvió a mirar a Ricardo. Ricardo, hijo, sé que estás confundido. Pero esta situación es insostenible. Esta mujer tiene que irse. O la echas de inmediato, o te juro por la memoria de mi hija que empezaré los procedimientos legales para obtener la custodia de Luna. No voy a permitir que mi única nieta sea criada por una cazafortunas. El ultimátum resonó en el comedor silencioso. Era un jaque mate. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Ricardo, sus ojos suplicando, buscando una señal, una defensa. Vio la agonía en el rostro de él, la indecisión. Vio cómo la miraba a ella, su futuro, y luego miraba a Beatrice, la encarnación de su pasado, la abuela de su hija. Por un instante aterrador, no supo qué elegiría. El hombre que le había jurado protegerla ahora estaba atrapado entre su amor por ella y la amenaza de perder a su hija. El silencio que cayó sobre la mesa del comedor fue tan denso y frío como el mármol de la tumba de Amelia. Sofía sintió la mirada de los tres sobre ella, la de Beatrice, afilada y triunfante, la de Luna, confusa y asustada, y la de Ricardo, una agonía de indecisión que la partió en dos. Cada segundo que él guardaba silencio era un martillazo en el clavo de su ataúd. Él no la defendió. No saltó a decir te equivocas, Sofía es mi vida y si amenazas a mi familia, te vas de mi casa. No. Él dudó. Y en esa duda, Sofía entendió todo el veneno de Beatrice, entendió que quizás, solo quizás, la vieja bruja tenía razón. Era conveniente. Era un capítulo. El corazón se le hizo añicos, pero la humillación fue más fuerte que el dolor. Lentamente, con una dignidad que no sabía de dónde sacaba, Sofía apartó la servilleta de su regazo, la dobló con pulcritud y la dejó sobre la mesa. Se levantó sin hacer ruido. No miró a nadie. Con su permiso, dijo con una voz que era un susurro hueco y sin vida. Me retiro. No me encuentro bien. Se dio la vuelta y salió del comedor con la espalda tan recta como si una vara de acero la sostuviera, pero por dentro se estaba desmoronando. Escuchó a Ricardo llamarla por su nombre, Sofía, pero no se detuvo. Subió las escaleras corriendo, entró en su habitación y cerró la puerta, apoyándose en ella mientras el primer sollozo se le escapaba, un sonido desgarrador que la rompió por completo. Unos minutos después, él llamó a su puerta. Sofía, déjame entrar. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, respondió ella, su voz ahogada por las lágrimas. Ábreme, por favor, suplicó él, y el dolor en su voz era genuino, pero ya no le importaba. Abrió la puerta. Él estaba allí,
con el rostro desencajado, pálido. No puedes creer lo que dijo. Es una manipuladora. Jamás dejaría que te quitara a Luna. ¿Y por qué no dijiste nada?, le espetó ella, la rabia empezando a hervir bajo el dolor. ¿Por qué te quedaste callado mientras me humillaba, mientras me amenazaba? Tu silencio fue una respuesta, Ricardo. Le diste la razón. No es cierto. Estaba pensando, se defendió él, su voz era un caos de frustración. Es una amenaza legal, Sofía. Una amenaza a mi hija. No podía simplemente explotar. Necesitaba pensar en una estrategia. Yo no soy una estrategia. Soy una persona. Soy la mujer a la que le dijiste que amabas hace apenas unas noches. Y dejaste que tu suegra me tratara como a una basura, como a una prostituta interesada, y tú te quedaste ahí, calculando. Era una herida demasiado profunda. Todo su pasado, sus inseguridades sobre su clase social, sobre no ser suficiente para él, todo salió a la superficie. La mentira de Beatrice se había convertido en su verdad. Dame tiempo, pidió él, tratando de tomar sus manos. Solo un par de días para ponerla en su sitio, para asegurarme de que no pueda hacer nada legalmente. Te prometo que la sacaré de esta casa y de nuestras vidas. Pero ella retiró las manos. No, dijo con una frialdad que lo congeló. No quiero ser la razón por la que podrías perder a tu hija. Nunca. Beatrice ha ganado. Esa noche, Sofía no durmió. Esperó hasta que el silencio de la madrugada envolvió la casa. Cada crujido de la madera era una tortura. Su decisión estaba tomada, firme y dolorosa como una amputación. Se vistió con sus ropas sencillas, las mismas con las que había llegado. Metió sus pocas pertenencias en la vieja maleta. Dejó sobre la cama el vestido azul y los pendientes de zafiro. No le pertenecían. Eran de un mundo que no era el suyo. Su último acto fue el más difícil. Entró sigilosamente en la habitación de Luna. La niña dormía, abrazada a su osito, su rostro un remanso de paz. Sofía se arrodilló junto a la cama y reprimió un sollozo que le quemaba la garganta. Le dio un beso levísimo en la frente, tan suave como el ala de una mariposa. Adiós, mi pequeña estrella, susurró. Nunca, nunca olvides que te quise con toda mi alma. Finalmente, escribió una nota para Ricardo. No fue una carta de amor ni de reproche. Fue corta, precisa, casi clínica, como si hubiera aprendido algo de él. Ricardo, no puedes elegir entre la mujer que amas y tu hija, porque un buen hombre siempre elegirá a su hija. Para que no tengas que tomar esa decisión, la tomo yo por ti. Gracias por todo. Cuida mucho de Luna. Sofía. La dejó sobre su almohada. Con la maleta en la mano, bajó las escaleras como un fantasma. La casa estaba sumida en la oscuridad, indiferente a su partida. En el umbral de la puerta principal, se detuvo por un instante. Aspiró una última vez el olor de ese hogar que había sido suyo por tan poco tiempo, el olor a cera de abejas y al perfume sutil de Ricardo. Luego abrió la puerta y salió a la noche fría, sin mirar atrás. Su única llamada fue a Javier. Le respondió al primer tono, su voz somnolienta llena de preocupación. No le dio explicaciones. Solo le pidió, con la voz rota, que fuera a buscarla a la esquina de la calle. Media hora después, estaba sentada en el asiento del copiloto de una vieja furgoneta, viendo cómo la mansión de los de la Vega se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor hasta desaparecer por completo. Ricardo despertó al amanecer con una sensación de frío a su lado. Se giró y encontró la cama vacía. Al principio, pensó que ella se habría levantado temprano. Entonces vio la nota sobre su almohada. El corazón le dio un vuelco brutal mientras leía las pocas líneas. Un no sordo y animal escapó de sus labios. Corrió a su habitación. Estaba vacía, impecable, despojada de cualquier rastro de ella, excepto por el vestido azul y las joyas, una acusación silenciosa sobre la cama. Corrió al cuarto de Luna, que dormía plácidamente, ajena a la catástrofe. La rabia, una rabia volcánica y asesina como nunca antes había sentido, lo consumió. Bajó las escaleras de dos en dos y entró en la habitación de invitados donde dormía Beatrice. Encendió la luz sin miramientos. La anciana se incorporó, parpadeando confundida. ¿Ricardo? ¿Qué son estas horas? Se ha ido, dijo él, su voz era un gruñido bajo y tembloroso, el sonido de un hombre al borde del colapso. Sofía se ha ido. Una sonrisa satisfecha se dibujó en los labios de Beatrice. Bueno, parece que la muchacha ha entrado en razón. Es lo mejor para todos.
La calma de ella fue la cerilla que prendió la dinamita. Él se abalanzó hacia ella, no para tocarla, pero su proximidad era una amenaza física. Tú, siseó, su rostro a centímetros del de ella, tú no has salvado nada. Has destruido lo único bueno que me había pasado en años. Creíste que defendías la memoria de tu hija, pero lo único que has hecho ha sido mancharla con tu veneno y tu clasismo. Te estoy protegiendo de ti mismo, chilló ella. No, rugió él, y por primera vez en su vida le gritó. Me has sentenciado a la misma soledad en la que te revuelcas tú. Quiero que te vayas. Ahora, coge tus cosas y desaparece de mi casa y de mi vida. Si intentas acercarte a Luna, si pronuncias la palabra abogado, te juro por la memoria de tu hija, a la que tú misma has deshonrado, que usaré cada céntimo que tengo para destruirte en los tribunales y demostrar la clase de monstruo manipulador que eres. No volverás a ver a tu nieta nunca más. ¿Me has entendido? Beatriz se lo miró, horrorizada. Por primera vez, vio en los ojos de su yerno un odio puro, y tuvo miedo. Una hora después, el sedán negro con chofer se llevaba a Beatriz de la Vega. Pero su victoria fue la más amarga. Se llevó consigo a una anciana resentida, pero Sofía no regresó. El silencio volvió a la mansión. Pero ya no era el silencio estéril de antes. Era un silencio denso, cargado de reproches y fantasmas. Luna se despertó y lo primero que preguntó fue ¿dónde está Sophie? Ricardo intentó mentirle, decir que había tenido que irse de viaje. Pero los niños tienen un sexto sentido para el dolor. Luna entendió que se había ido para siempre. Y la pequeña tormenta regresó, pero esta vez no era de rabia. Era una tormenta de una tristeza profunda y desgarradora que lo culpaba a él con sus ojos silenciosos. La casa se convirtió en una tumba. Ricardo se volcó en ser padre, dejó de hacer guardias, canceló cirugías no urgentes. Pero no sabía cómo llegar a su hija. No sabía cómo contarle cuentos de piratas ni hornear galletas con olor a canela. Intentó llenar el vacío de Sofía con juguetes caros, con viajes improvisados, pero nada funcionaba. Cada rincón de la casa le recordaba a ella. El jardín donde le había enseñado a Luna el nombre de las flores, la cocina donde tarareaba mientras preparaba el té, el estudio donde lo había besado por primera vez. Vivía en un infierno de su propia creación. Contrató a un detective privado. Encuéntrela, fue su única instrucción, entregándole una foto de ella que había tomado escondidas un día en el parque, una foto donde salía riendo a carcajadas. Pasó un año. Un año de noches en vela y días grises. Un año en el que aprendió el verdadero significado del arrepentimiento. Un año en el que Luna apenas le dirigía la palabra. Finalmente, el detective lo llamó. La he encontrado. Vive en un pequeño pueblo costero, a unas 4 horas de aquí. Trabaja como coordinadora en un centro comunitario para niños. El corazón de Ricardo latió con una fuerza que creía olvidada. No esperó. Esa misma tarde, se subió a su coche. Condujo durante horas, con las manos apretadas al volante, ensayando un discurso que sabía que era inútil. ¿Cómo se pide perdón por haber sido un cobarde? Cuando llegó al pueblo, era un atardecer de postal. El aire olía a sal y a flores. Siguiendo las indicaciones del detective, encontró el centro comunitario, un edificio modesto pero alegre, pintado de colores vivos. Y entonces la vio. Estaba en el patio, organizando una carrera de sacos para un grupo de niños. Su pelo estaba más largo, recogido en una trenza desordenada. Llevaba unos vaqueros gastados y una simple camiseta blanca. No llevaba joyas ni vestidos caros. Y estaba radiante. Se reía. Era la misma risa sonora y sin restricciones que lo había enamorado. Y entonces, lo vio a él. Javier. Estaba a su lado, sosteniendo una guitarra, animando a los niños. Le dijo algo al oído, y ella le dio un empujón juguetón en el brazo. Parecían felices. La escena fue una repetición de la que había desatado sus celos por primera vez, pero esta vez no sintió ira. Sintió una desesperación tan profunda que casi lo ahoga. Quizás era demasiado tarde. Quizás ella había seguido adelante. Quizás había encontrado con aquel músico sencillo la felicidad que él, con todo su dinero y su poder, no había sabido darle. Pero no podía irse. No sin intentarlo. Esperó a que los niños se fueran, a que el patio se vaciara. Javier le pasó un brazo por los hombros a Sofía mientras recogían las cosas. Él iba a irse, a rendirse, cuando Sofía levantó la vista y sus miradas se cruzaron a través de la distancia. El tiempo se detuvo. La sonrisa desapareció del rostro de Sofía.
fue reemplazada por una expresión de pura conmoción, una mezcla de dolor, sorpresa y una ira antigua que resurgió con fuerza. Javier siguió su mirada y vio a Ricardo. Se tensó, pero no dijo nada. Ricardo caminó hacia ella, cada paso sobre la grava del patio sonando como una sentencia. Se detuvo a unos metros de distancia. Sofía, dijo, y su propia voz le sonó extraña. Ella no respondió. Solo lo miraba, sus ojos eran un océano de emociones contenidas. Javier, con una discreción admirable, le apretó el hombro a Sofía. Te espero dentro, dijo, y se fue, dejándolos a solas. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella finalmente, su voz era fría, controlada. Vine a buscarte. No deberías haberlo hecho. No tienes nada que hacer aquí. Me equivoqué, dijo él, las palabras saliendo atropelladamente. Fui un cobarde. Un idiota arrogante y egoísta. Debería haberme enfrentado a ella en ese mismo instante, debería haberte defendido por encima de todo. Mi miedo a perder a Luna me cegó, y en el proceso, perdí mi vida entera, porque tú te la llevaste contigo cuando te fuiste. Se acercó un paso más. La eché, Sofía. A la mañana siguiente. Le dije que no volviera a acercarse a nosotros. No he vuelto a hablar con ella desde entonces. Eso no cambia nada, replicó ella, aunque una pequeña fisura apareció en su armadura. Me dejaste solo en esa mesa. Me rompiste el corazón, Ricardo. Me hiciste sentir que todo lo que habíamos vivido era una mentira. No fue una mentira. Fue lo más real que he tenido nunca. Y he pagado por mi error cada segundo de este último año. Mi casa vuelve a ser una tumba. Luna, su voz se quebró. Luna apenas sonríe. Me pregunta por ti todos los días. La estoy perdiendo a ella también, porque no soy suficiente. Ninguno de los dos está completo sin ti. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Ella las secó con rabia. No puedes venir aquí un año después y esperar que todo se arregle con un discurso. Yo he rehecho mi vida. Estoy bien. ¿Lo estás?, preguntó él, sus ojos buscando desesperadamente la verdad en los de ella. ¿Eres feliz, Sofía? ¿De verdad? ¿O solo estás sobreviviendo, como yo? Dio el último paso que los separaba. Levantó una mano temblorosa y le acarició la mejilla. Ella se estremeció, pero no se apartó. El contacto, después de tanto tiempo, fue un incendio. He sido un necio, susurró él, su mirada suplicante. Pasé años remendando los corazones de otros sin darme cuenta de que el mío estaba destrozado. Y justo cuando tú lo estabas sanando, dejé que el miedo lo rompiera de nuevo. No te pido que vuelvas a ser la niñera de mi hija. Te pido que vuelvas para ser su madre. Te pido que te cases conmigo. Que seas mi esposa, mi compañera, mi razón para respirar. Porque sin ti, no soy nada más que un hombre rico y solo en una casa vacía. Y entonces la besó. Fue un beso salado por las lágrimas de ambos, un beso de arrepentimiento y de un amor que había sobrevivido al dolor y a la distancia. Y en ese beso, Sofía supo que, a pesar de todo el dolor, nunca había dejado de amarlo. Tardó semanas en perdonarlo del todo. Ricardo no se movió del pueblo. Alquiló una pequeña casa cerca de la playa y pasó cada día demostrándole, no con palabras, sino con hechos, que había cambiado. El golpe de gracia fue cuando trajo a Luna. La niña vio a Sofía en el patio del centro comunitario y corrió hacia ella, gritando su nombre. Se abrazaron en el suelo, llorando las dos, en un reencuentro que sanó las heridas más profundas. Unos meses después, se casaron en esa misma playa, en una ceremonia sencilla, con Luna como única dama de honor y Javier tocando la guitarra. Volvieron a la mansión, pero ya no era un lugar frío. Sofía llenó cada rincón con flores, con música, con risas. Ricardo nunca más volvió a dar su amor por sentado. 2 años después, el sonido de las risas infantiles se duplicó. Tuvieron un hijo, un niño de ojos oscuros como los de su padre y una sonrisa cálida como la de su madre. La mansión ya no era un mausoleo silencioso, era un hogar caótico, ruidoso, imperfecto y desbordante de vida. Lo perdió todo por miedo, por un cobarde intento de controlar una situación que lo superaba, creyendo que proteger a su hija significaba sacrificar su felicidad. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada por otros, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ricardo y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en la sangre ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y la valentía de luchar por él. A veces,
Las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.